Se debió publicar la obra póstuma del Nobel de Literatura. Es un acto de traición por parte de la familia García Barcha anteponer el placer de los lectores de Gabo a las demás consideraciones. En Podcast Estrategia hablamos con Iván Forero, un escritor zipaquireño y lector de García Márquez, sobre En agosto nos vemos. Iván, te damos una cálida bienvenida a este podcast de Estrategia Medios, donde hablaremos sobre el borrador, sobre la obra póstuma que se publicó de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Realmente me emociona estar hablando de este libro que ha dado tanto revuelo, que vale la pena que lo examinemos con lupa, porque ha traído como una cadena de eventos muy importantes, como la masificación de lectores, de retomar la obra de García Márquez, de seguir expurgando sobre los manuscritos. Y sobre todo este texto que tú no sabes cómo nombrarlo, si está entero o no. Para mí lo más importante de esta novela es que nos permite acceder a un documento desde un enfoque antropológico. O sea, más allá de ver la obra terminada, también vemos cómo escribía García Márquez. Y acceder a esa parte me parece muy interesante. Obras buenas de García Márquez tenemos por montones. Tenemos mucho por examinar. Entonces estar pidiendo otra obra titánica, pues no siempre va a ser justo. Ahora tenemos cómo él pensaba sus obras, desde cuándo iba puliendo cada borrador, dando el ok, sumando, quitando cosas, cómo trabajaba con el editor. La nota de Cristóbal Pera es maravillosa para hacer ver esa labor editorial, ese trabajo conjunto, que no es el genio allá solo trabajando y que pare la obra así pulida y enorme como huevos prehistóricos, sino ese trabajo dinámico entre escritor, editorial, el editor ahí sugiriendo cambios, una parte muy activa, y eso es lo que me parece maravilloso de En agosto nos vemos. Bueno, Iván, yo recuerdo, ahora que mencionas a Gabriel García Márquez como sus borradores y como tal, también recuerdo mi primer encuentro con él, con sus letras. Y es que el primer libro que se leyó mi mamá fue Crónica de una muerte anunciada, y le pareció una cosa espectacular. Tanto así que nos inculcó también a que leyéramos Crónica de una muerte anunciada, y esa fue la primera novela a la que vi. Incluso la vi en una obra de teatro y todo, de lo que significa para nosotros en nuestra familia. De ahí en adelante, lo que es Gabriel García Márquez en cuanto como periodista, como escritor, lo hemos leído en mi familia, y bueno, lo he leído en muchas vacaciones, entre el trabajo y otras cosas. Y al llegar a En agosto nos vemos, yo decía, esta novela hay que leerla 2 veces. ¿Y por qué 2 veces? Cuando uno es un lector asiduo, por decirlo de una manera. Yo decía, la primera vez uno la va a leer con ese morbo de qué era lo que pensaba Gabriel García Márquez, qué hay en ese universo macondiano que solamente uno al leerlo y leerlo una y otra vez, era que de pronto podía descubrir cómo era que pensaba. Y ya de pronto en una segunda vez era cuando ya uno podía mirar la novela como tal, los personajes, como tal a Ana Magdalena Bach, los amores que se encontró en esa isla, bueno, y todo alrededor de su vida. ¿Tú cómo fue tu primer encuentro con Gabo, y el Gabo de ahora que no conocíamos porque es una obra póstuma? Bueno, muy similar. Mi papá fue un gran lector de García Márquez, o sea, por esta época, finales de los 90, existía el círculo de lectura como más fuerte, el vendedor de libros de puerta a puerta, dejando enciclopedias, y nos dio la oportunidad, mi papá, de tener toda la colección de García Márquez en una edición de lujo que se llamaba Círculo de Plata, unas ediciones maravillosas. Yo era muy niño y mi papá un día se las dio de torero. Mi papá tiene ganado, okay, y lo corneó un toro. Wow. Y quedó en cama mucho tiempo, y él no se aguantaba la cama. Y yo recuerdo, yo tendría 5 o 6 años probablemente, y recuerdo a mi papá caminando por la casa leyendo García Márquez. Se leyó toda la obra de García Márquez. Y yo intentaba de muy niño coger los libros de García Márquez y entender algo. Recuerdo como mis primeros acercamientos al Coronel no tiene quien le escriba, pero para mí era impenetrable. Muchas palabras me generaban una barrera
con la historia que se estaba contando. Ya después en el colegio vino como la obligación de leer a García Márquez y entre peleas y disgustos le fui cogiendo cariño. Recuerdo que hacia el 2006, 2007 más o menos fue como obligatorio, pues yo estudié en La Salle, que es donde supuestamente estudió con el nombre Colegio Nacional de Varones. Entonces, pues era como obligatorio leerlo y llegó un hermano que nos hizo a unas horas específicas leer 100 años de soledad, pero creo que muchas veces uno no está preparado para el texto. Ya cuando decidí estudiar literatura, yo cogí el libro y dije, esta es una obligación, tengo que tener una lectura muy concienzuda de García Márquez, y me leí toda su obra de ficción. Conocí varios de sus textos de no ficción, de periodismo, y soy un enamorado de la obra de García Márquez. Cuando se publicó Memorias de mis putas tristes, hacia el 2006, recuerdo que también hubo un revuelo editorial. Me acuerdo mucho, no he investigado como al respecto y cómo se debe, puedo estar diciendo desfachateces, pero se coló un manuscrito y salió primero la edición pirata que la edición, digamos, oficial, el estreno, y tuvo que García Márquez hacer como decir que le había hecho unas ediciones al libro para quitarle el peso a esa versión pirata. Ahora que dices pirata, perdón y te interrumpo, pero hago un paréntesis, y es que a Gabriel García Márquez en una entrevista le preguntan que si ya vio que 100 años de soledad ha sido un revuelo por el tema del Nobel y demás, y que sus libros estaban en la calle, y él decía, bueno, me parece espectacular, me parece muy bueno que mis libros tengan acceso todas las personas, que todos puedan leer mi literatura, valga la redundancia. Decía, pues que mis libros estén en las calles es un camino entre el lector y yo. Entonces eso también es como algo que él avala, como que no es egoísta con sus letras, sino al contrario, que las entrega. Sí, bueno, ahí con el tema de la piratería hay como muchos matices. Exactamente, hay sí, muchos matices, eso sí también. porque una parte también es la editorial, y obviamente García Márquez con sus regalías pues no tendría problemas algunos, pero para las editoriales sí iba a ser un dolor de cabeza, pero bueno. Exacto, y para los escritores emergentes también es otro problema, porque digamos vivir en Colombia, ¿no? Hablo de Colombia, de la literatura es algo demasiado complicado. Entre varios oficios es difícil. Y sin embargo existe la tesis entre nosotros los escritores, y es: el día que usted se vea pirateado es que la hizo. O sea, exacto. Si a usted no lo piratean es que todavía no se están interesando en usted, pero exacto. Bueno, no estamos alentando la piratería, solo quería decir ese hecho. Y yo era muy pequeño, entonces no entendía muy bien, yo estaba más o menos en sexto de bachillerato, entonces no entendía muy bien la dinámica. Nos obligaron a leer en el colegio Memorias de mis putas tristes, que finalmente hoy en día también sigo diciendo que es una de las novelas que menos disfruto de García Márquez, pero ahora, estando ya como en las plenas facultades, enamorado de la literatura, escribiendo, publicando el mismo año que mi primera novela sale, el año en que García Márquez publica su última novela, así sea póstuma, eso para mí tiene un plus, como ver el estreno, ver cómo la gente se agolpaba en librerías, cómo la llevaba, eso es fantástico. Eso va a ser siempre como algo que abonarle a García Márquez, y es que nos puso a comprar y a leer libros, y eso no es fácil de hacer en un país como Colombia. Entonces ese fue como mi primer encuentro con García Márquez, y por eso tenía mucha hambre de esta novela. O sea, me la quería, o sea, la compré en la Filbo, como esperé para comprarla en la Filbo, como mi primer libro comprado en la Filbo, y me la leí en un par de horas, la releí ya, y creo que ya hay como sensaciones más cuajadas en torno a lo que es En agosto nos vemos. Exacto, hiciste lo que yo decía, o que traje a colación en un momentico al principio del podcast, y es que hay que leerse 2 veces En agosto nos vemos. Ahora que mencionas Memorias de mis putas tristes, esa fue ya la última obra que se publicó de Gabriel García Márquez, y también
hace algo que no revela el nombre de sus protagonistas. Habla solamente de un hombre de 90 años que pues quería disfrutar, digamos, más que todo como la carne, como que tener sexo o hacer el amor con alguien mucho más joven que él al cumplir sus 90 años. Entonces, en eso, más que todo es como la síntesis pequeñita del libro de Memorias de mis putas tristes. Y también habla como de cómo una persona ya madura puede sentir el amor o puede sentir el deseo, o como puede ver a una persona, ya sea de su sexo opuesto, de su mismo sexo. Entonces ya es un Gabo que se adentra a la edad madura, a esa colación del pensamiento. Como Florentino Mesa, que de pronto lo escribió más... Ariza, perdón, sí, Florentino Ariza, que de pronto lo hizo un personaje más joven y que creció en medio de la obra, sino que ya el personaje de Memorias de mis putas tristes era un hombre maduro, igual que Ana... Estoy muy mala con los nombres hoy. Que con Magdalena Bach, que Ana Magdalena Bach. Entonces, digamos que aquí también se adentra una mujer mayor, de cómo puede sentir, de cómo puede ver la vida de pronto una señora entre los 45 y 50 años, con un buen matrimonio, su profesión, sus hijos, ya sus hijos grandes. Entonces, ¿qué piensas más que todo sobre eso? Es una novela que tiene mucho de aventura. Me parece que es una novela y que así está diagramada. Es una mujer que después de tener como una estabilidad, decide como darle un vuelco a la vida, como si la felicidad aburriera, como está en el paraíso y se cansó por circunstancias ajenas a ella y encuentra una ventana de escape, y sin alabar digamos, el hecho de que sus infidelidades siempre son positivas, que eso sería un libro como muy facilón. Ella tiene una muy buena experiencia, pero de una se encuentra con un hecho macabro, que es ver esa ofensa del billete de $20 que adquiere una dimensión muy significativa en la novela, cuando ella se desprende del billete como pagando el arreglo para su próxima aventura. Y no todas las aventuras terminan en algo carnal, ni siquiera y cuando a veces es algo carnal, no siempre es positivo ni el gran acostón. Hay una que se adentra en sentirse muy casi que tratada sexual, ultrajada, que le toca, dice ahí que le toca hacerse baños porque adquiere como una especie de cistitis, no sé, después de que este hombre tiene un sexo muy brutal. Entonces no está idealizada siempre la aventura como no, las aventuras de una mujer infiel, y en todas las pasa muy bien, sino no todas llegan a la cama. Va a pasar con el doctor que ella conoce, que es un amigo en común, que es un abogado que de hecho él es padrino de uno de sus hijos, son compadres. Aquiles Coronado se llama. Entonces tiene muchos matices, no es como una obra facilona que quiere explorar la sexualidad de una mujer madura que se libera. No, tiene también muchos desaires. Eso me parece muy interesante de la novela. También me gustó mucho en la relectura ver los elementos, como se maneja el tiempo y el espacio. Eso me pareció fantástico, porque cada vez se van mezclando más los capítulos. El primero es solo el viaje, el segundo es el volver a la casa, y ya es del tercero en adelante la casa, y ella solo está esperando ese agosto en búsqueda de una nueva aventura, de un nuevo desaire, y se construye con nueva valentía. Claro, es que esperar ese 16 de agosto donde otra vez se le retumba la vida, donde esas bases que ella tenía consolidadas en una ciudad fuera de su isla, que también me gustaría tocar ese tema, de pronto, ¿qué ciudad pensaste que era? Fue un Gabo que siempre escribió sobre el Caribe, ¿no? Uno a veces podía leer los libros de Gabriel García Márquez y sentirse en tierra caliente, sentir el calor, las moscas zumbando. Eso mismo pasaba con En agosto nos vemos, ¿no? Él dice, bueno,
Ana Magdalena Bach vive en una ciudad donde hay un Simón Bolívar de esta manera que uno podría traerlo a Colombia y decir, bueno, puede ser hasta Santa Marta o el Paseo de Bolívar en Barranquilla. Y una isla cercana, entonces ya ese Gabo lo adentra uno a un universo donde uno dice, estamos en tierra caliente, está vestida con su camisa a cuadros, con sus jeans, con sus mocasines, entonces también hay una atmósfera donde Gabo se adentra a lo suyo y sigue escribiendo sobre el Caribe. A mí, la ciudad probablemente sea entre Barranquilla y Cartagena, yo me decantaría por eso, pero la isla sí es totalmente fabulada, yo creo que es, de hecho, exacto, pues yo creo que uno perdería tiempo como buscar, bueno, senadores nacidos en isla y... que hayan construido un hotel. Y la otra referencia es, nació un poeta famoso y un senador que casi llegó a ser presidente de la República. Esos detalles muy García Márquez que me parecen que es lo más potente de la novela. Que es, uno no se encuentra un bodrio, uno no se encuentra una mala novela. O sea, lo digo como escritor joven y como lector de muchos escritores jóvenes, yo mataría por tener una novela así, que haber escrito esto. O sea, el peor García Márquez para unos es el mejor de cualquiera de ahora. Tienes razón. Además, esos detallitos, ¿no? De que dice, entró al pueblo en el taxi en una calle llena de cerdos y que no estaba pavimentada, que puede ser cualquier lugar de la costa, cualquier lugar de Colombia que sea cálido, donde están los niños descalzos, corriendo, hasta el mismo Aracataca cuando uno pasa por toda la carretera principal. Exacto. Entonces, uno se encuentra con un buen García Márquez. Sí, evidentemente hay cosas muy trilladas por él, hay unas descripciones, unas menciones que son fórmulas, pero pues, hombre, es muy difícil ser un autor que tiene más de 10 novelas y mantener a todo el mundo feliz. Si hace algo total, si no nos hubiéramos encontrado una obra diferente al estilo García Márquez, es que se traicionó. Y si nos encontramos algo muy de la línea García Márquez, es que se repitió. Entonces, por cualquier lado le iban a dar. Pero en técnica narrativa yo me encontré con un par de, eso se llaman prolepsis, que es como adelantarse, romper la línea temporal para hacer un salto hacia adelante, no hacia atrás, ni omisión, que sería elipsis, sino hacia adelante, como cuando precisamente con este amante que la lleva supuestamente a ver el eclipse y le dice, no es de luna, puede ser de sol, entonces nos toca esperar, y ella ya aquí en la camioneta, tranquilos. Que tienen sexo muy, muy fuerte, como de una forma muy carnal. Exacto, que es el hombre que dices que de pronto le pudo haber causado la cistitis y que además era un hombre más joven que ella. Entonces... Y que después la prolepsis te da como nunca volvió a saber de él hasta que lo vio. El verdadero giro en la trama es ese. Hasta que lo vio en un noticiero siendo un criminal. Entonces, esas rupturas, esos saltos que son como el que se abre 100 años de soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar. Entonces, esa ruptura temporal está un par de veces y uno dice, vea, la técnica está acá. Los nombres compuestos largos, Ana Magdalena Bach, hija de un pianista, que también hay una cosa, ahora que digo hija de un pianista, recordé ese tema de la música. Es un libro bastante musical, yo diría que más de 15 canciones alcancé a ver y a buscar en YouTube, como señas, Celia Cruz, había Elena Burke. Sí, exacto, sí. Ahí estábamos hablando ahorita, fuera de micrófono, un poco de eso. El libro a mí se me hace que tiene un tempo musical que permite un ritmo. Está la música clásica como como ella describe su matrimonio, con una felicidad tranquila, sin sobresaltos, como eso muy paradisiaco, que es la música clásica de su esposo, estudioso de Schubert, de Mozart, por ahí suena de fondo Claro de Luna, de Debussy. Exactamente. Pero también está, en los momentos de mayor sobresalto, está el bolero y ido hacia la salsa. Hasta el jazz y la hija con el significado de lo azaroso, del jazz, de la irreverente, la loca, la que es supremamente promiscua desde una edad
muy temprana, pero decide entrar al convento por en su momento más cúspide con un amante que es la que la encamina al jazz. Entonces hay un parangón con la música y el ritmo de la novela es muy musical. Y también hay otro, digamos que a la par de la música, esos homenajes García Marquianos que, por ejemplo, así pasa en el último capítulo de 100 años de soledad, el homenaje a la literatura, y los libros también tienen unas dimensiones significativas en la trama. Está el primer encuentro, que es asombroso pero aterrador y monstruoso al final, es Drácula de Bram Stoker. Exactamente. Después, uno de los fantásticos va a estar leyendo Antología de la Literatura Fantástica de Borges, Bioy Casares y Silvino Campo. Después, más adelante, va a estar leyendo un libro que García Márquez siempre referenció como uno de los libros que más le gustaba, que es Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe. Entonces, los libros también tienen ahí un correlato por debajo de cuerdas que le suman a la novela, y no es como mencionar una obra porque sí. Y eso es muy, muy, muy del estilo de Gao. Exacto, fue una mezcla de los dos, ¿no? Porque Ana Magdalena Bach, ella es profesora de literatura y su esposo, en cambio, trabaja en una sinfónica, es músico, y su hijo también en una sinfónica, entonces, y su hija también con el tema del jazz. Entonces son una familia que son una mezcla entre lo uno y lo otro. Así sus amantes ocasionales de cada 16 de agosto, que es cuando ella va a visitar a su madre, que, bueno, pide unas flores de cierta manera, el hotel tiene que ser bueno, cosas así. Es una mezcla de que su familia es lo que tú dices de Gabo, música y literatura combinadas en una obra. Entonces sí, es un gran regalo para los lectores que esperábamos conocer algo más de Gabo después de sus más de 10 novelas. Sí, sin duda alguna creo que la novela tiene muchos elementos que permitirían hacer un buen análisis, como la influencia de la música, lo literario. Evidentemente también tiene problemas. Yo creo que el final es apurado. Yo tuve que releer mucho el final porque yo tenía una hipótesis quizás un poco arrebatada, pero después como que contrastándola no me permitió la lectura del libro, pero es por eso que está como apurado. Yo creí que el hombre que dejaba las flores en la tumba era ¿alguno de sus amantes o el esposo de...? Y busqué la descripción, pero no me daba. Tal vez porque yo creo que uno de los elementos, no solo el final, sino algunos personajes secundarios, les falta desarrollo. Y Domenico quedó ahí entre las nubes. O sea, uno conoció al Domenico de la ciudad, pero no un Domenico que de pronto quiso acompañar a su esposa en ese duelo, en ese viaje de una vez al año a su madre. Entonces, pero digamos que lo que más le causa dolor a ella es que la madre también tuvo un amante. Ella descubre que su madre también era una adúltera como ella, y se reconoce esa descripción final que, de nuevo, García Márquez rindiendo. Para unos es como vivir a la sombra y digamos que imitar el estilo de Faulkner. Para otros más complacientes, menos dramáticos, es un homenaje que García Márquez y escritores del boom le hicieron homenajes a Faulkner por montones, y es ese juego en el espejo de reconocerse con un muerto muy faulkneriano. Está ahí, y ella descubre a su mamá en el espejo lo que ella está viviendo, esa duplicación también borgiana, que no en vano pues menciona ese texto dentro de la novela, pero a mí no me permitió la lectura de pensar que era el esposo. No sabemos, es un dato oculto que no podemos saber, pero sí, Domenico Ariza es un personaje que le falta desarrollo, y Micaela Ariza Bach también creo que pudo tener un poquito más de
digamos, protagonismo, de verla un poquito más, quedé con ese sinsabor. Exacto, de saber qué fue lo que realmente pasó en el convento que le hiciera devolverse de esa manera, y qué tanto le afectaban esas discusiones con su madre en el comedor. Bueno, tantas cosas que de pronto también me llevan a pensar o a creer que decían, bueno, ese es uno de los tantos cuentos que era que Gabo iba a publicar en eso, que de pronto por eso en el final, quienes ya tuvimos la oportunidad de leerlo, creemos como más, como qué pasó, podemos saber un poquito más de este personaje, el final quedó ahí y uno imaginarse su propio final. Según lo que tú decías ahorita de, bueno, pudo ser el esposo o pudo ser alguno de sus amantes o pudo ser algún amante de su madre, bueno, esa es la incógnita de quién es este personaje que sale al final. Sin duda alguna. Nombras una cosa que para mí es vital y es con lo que yo comencé. La novela En agosto nos vemos nos permite acceder al proceso de escritura de García Márquez y vemos cómo un texto se sale de control. Digo se sale de control en el sentido en que inicialmente comenzó siendo un cuento. Se publicó, hubo versiones, de otra parte era otro cuento y vio que había una linealidad y una continuidad y comenzó a intentar unir esos dos puntos. Y por eso, pero no se lee como si fuera un Frankenstein ahí mal remendado, sino tiene todo, digamos, toda una continuidad que la música, el desarrollo musical creo que ayuda mucho. Se ven claramente los 4 encuentros con los amantes, los 5 viajes a la isla, la mención al primer viaje que serían como 6 años, como el tiempo cronológico, creo que está bien desarrollado. Y pues no está remendada, permite una lectura en un par de horas. Hay libros que, así su extensión sea corta o hasta cuentos, que uno no los deja pasar de tres páginas. El libro no cansa. No cansa, uno quiere más y más y más de ese libro. Y creo que los simbolismos, por ejemplo, la misma isla como la describe, que es un lugar de calores muy fuertes, pero de lluvias de un momento a otro, pues qué es lo que lleva a esos arrebatos a esta mujer, como que va buscando una cosa y de un momento a otro desea otra. Creo que eso está bien engranado, tiempo, personajes, por eso es una novela. Muchos dicen como, ay no, es un cuento, y si uno ve, pues evidentemente ahí hay trabajo editorial, pues las páginas son, si uno pasa esto a un Word, cada página no va a ser el 3/4 de una hoja. Eso fue lo primero que me impresionó ahora que abres el libro. Pues yo lo abrí y dije, la letra es grande y las márgenes son muy... hacen que el texto sea angosto. Entonces yo dije, no, este libro uno lo acaba rápido. Además porque uno tiene esa ansia de saber qué era lo que pensaba Gabriel García Márquez. Y más, un poquito más allá de eso es, bueno, sí, si pasamos esto a un Word probablemente nos dé 20 páginas. ¿Es un cuento? No, no es un cuento. La personaje tiene un desarrollo que la hace independiente al tiempo y el espacio. La relación entre los dos lugares y la temporalidad hace que no sea como se debe contar un cuento. Hay cuentos, digamos, hay novelas como Aura de Carlos Fuentes que también tendría más o menos la misma extensión en un Word. Y hay cuentos, digamos, pienso por ejemplo en La Escapada, este cuento es de Margaret Atwood. Es un cuento que probablemente roza las 35 páginas de un Word, pero la independencia de los personajes, del tiempo, de lo que se llama en teoría el cronotopo, no está. Así transcurran hasta como unos meses. Entonces, sí es una novela completica, que de pronto le faltó una retocada más al final y a ciertos personajes sí, pero no es un bodrio, o sea, es muy buena. Muchas personas me han preguntado como, ¿la recomienda? ¿Ya la leyó usted que le gusta García Márquez? Yo la recomiendo totalmente. Al 100%. Es más, con eso quiero ya ir finalizando el podcast y quiero leer una parte del prólogo que para mí sería una pregunta para ti. Y es, bueno, dice:
Gonzalo y Rodrigo García Barcha, hijos de Gabriel García Márquez y de Mercedes Barcha, dicen lo siguiente: en un acto de traición decidimos anteponer el placer de sus lectores a todas las demás consideraciones. Si ellos lo celebran, es posible que Gabo nos perdone. En eso confiamos. Ellos publican el libro porque dicen no se podía quedar más tiempo estancado, sino lectores como Iván, como Manuela y como muchas personas que van a escucharnos y van a vernos y leyeron En agosto nos vemos. Celebramos la novela y decimos como tú que está completa, que sí, que de pronto nos faltó más desarrollo de los personajes, que al leer el final quisimos más, pero tú consideras de que se debe recomendar En agosto nos vemos al 100% como el novel que tenemos aquí. A ojo cerrado, las traiciones en el mundo de la literatura frente a la voluntad de obras póstumas han dado la razón. Digamos que con la publicación de En agosto nos vemos, obviamente se retoma lo que quería hacer Kafka, lo que quería hacer Albert Camus, lo que quería hacer Virgilio. Virgilio con la Eneida dijo, quémenla. Cuando se publicó, la gente, los romanos escribían en sus propias paredes, grafiteaban sus propias paredes los versos de la Eneida. Entonces, el documento estaba con un ok. No fue como publíquela ahí, ya remachada, no. Una curaduría que Cristóbal Pera hace muy bien. Los estudiosos se le debe, eso también es lo importante, las familias que no sean celosas a veces con los manuscritos de los autores, porque insisto de nuevo con la idea, esto es un documento antropológico que nos permite ver cómo maquinaba él sus obras. Entonces, en el 2014 toda su obra pasa a la Universidad de Texas y ahí es donde encuentran esto y dicen como, vale la pena sacarlo. Entonces no es como que fue una decisión apurada, de pronto una familia queriendo más dinero, que digamos que sí fue, por ejemplo, y lo dijo tal cual, Roberto Bolaño cuando muere muy precozmente, él dice, les dejo una cantidad de novelas que son una continuación de 2666 o de Los Detectives Salvajes, pero él estaba pensando en que no le iba a dejar mucho dinero a su familia y que esas ediciones póstumas iban a catapultar y poner de revuelo otra vez sus obras, y él lo hizo por un tema económico que también es válido, pero este no es el caso, de una familia buscando dinero. Así es, entonces Iván, creo que ambos coincidimos en recomendar En agosto nos vemos, en que se deleiten nuevamente con las letras de Gabriel García Márquez. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, algún mensaje que quieras dejar al final. No, Manuela, agradecido con Estrategia Medios por la invitación y que lean, que sigan leyendo, que esta oportunidad que nos dio la vida de volver a sentir qué es que se publique algo de nuestro escritor insignia, no nos dejes con García Márquez de 100 años de soledad, de Macondo, sino que nos ayuda a entender que antes de Macondo hubo una época muy política, que son sus primeras novelas y sus primeros cuentos, que también una época muy de realismo mágico, que sigue siendo política, pero pues muy tragada por este concepto de las mariposas amarillas, de cómo la cotidianidad se describe con magia y lo más fantástico de una forma muy habitual, pero también hay después un periodo posterior de unas obras que abordan el tema que a él más le interesó, que es el amor en los seres humanos, y que la lectura de García Márquez los lleve a leer al Grupo de Barranquilla, que ahí para mí está el mejor cuentista de Colombia, Álvaro Cepeda Zamudio, que los lleve a leer autores contemporáneos, ¿sí? Como que esta sea una ventana a más literatura. Eso es lo que quiero dejar dicho acá. Bueno, muchas gracias, Iván. Y damos por terminado este segmento. Y como siempre, lean.